Hola a todos, bienvenidos a Pensando el Ajedrez, yo soy Oscar. La apertura Superman es el nombre informal que se le da a una apertura irregular que comienza tras las jugadas E4, E5 o H4. También recibe el mismo nombre la apertura E4, C5, H4. Ninguna de estas dos aperturas o de estas dos variantes tiene ningún plan estratégico. La idea es jugar H4 con idea de tirar el peón a H5 eventualmente, buscando algún chiste táctico. Por ejemplo, una partida entre dos jugadores de alrededor de 1500 elo continuó con caballo F6, caballo C3, D6, alfil C5, alfil G4, F3, alfil H5, grave error, G4, alfil G6, H5 y el alfil quedó atrapado. Obviamente esto es juego muy malo, ¿no? Una partida entre dos jugadores más fuertes de alrededor de 2000 elo empezó como una siciliana, siguió H4, las negras intentaron jugar una especie de siciliana cerrada y en esta posición tras G6, perdón, quise decir, las blancas tiran el peón H5, caballo por H5, torre por H5, peón por H5, dama H5, sacrificando calidad y peón por ataque. Y no sé qué dirá Stockfield, debe decir que estos -3. No la odia tanto como cree que le iba a odiar. Pero, ok, esto obviamente es ajedrez de mesa de plaza, se sobreentiende. Es táctica pura, es troleo puro. Pero me quedé pensando, en realidad llegué de modo indirecto a esto, si no se puede jugar con un mejor plan la apertura Superman. Me vino a la memoria otra apertura un poco más seria, que por lo menos tiene nombre oficial digo, que es la apertura Andersen. La jugó el maestro alemán Adolf Andersen en su match contra el norteamericano Paul Morphy, por una simple cuestión práctica. Andersen se dio cuenta que estaba yéndole mejor con negras que con blancas contra Morphy, entonces dijo, ok, voy a jugar con negras teniendo también las blancas. A3 cede la iniciativa, o sea, las negras ahora son las blancas y las blancas son las negras, pero a cambio tienen hecha la jugada A3 que controla la casilla B4, que es una buena casilla para tener controlada. Por ejemplo, supongamos que acá el jugador de negra juega automáticamente un gambito de dama. Tras C5, las blancas capturan y si ahora quieren hacer la maniobra típica para recuperar el peón, las blancas juegan B4 sosteniendo el peón. Y asombrosamente un jugador de 2600 elo entró en esto, teniendo las negras. Otros jugadores han intentado jugar la misma idea, pero demorarla. O sea, jugar una Andersen demorada, no empezando con A3. Por ejemplo, en la apertura inglesa, si las negras juegan una siciliana con los colores invertidos, acá el blanco puede jugar A3, trasponiendo una especie de Andersen. Tiene otro nombre esto, pero claramente es una Andersen demorada. Y, por ejemplo, si acá las negras continúan con caballo F6, si sigue todo un desarrollo normal, caballo F3, caballo C6 y las blancas están jugando una defensa Najdorf con un tiempo extra, lo cual no suena nada mal. Otra posibilidad es en la apertura Viena, después de E4, E5, caballo C3, caballo F6. Las blancas pueden decidir jugar una especie de apertura abierta con los colores cambiados, jugando A3 en el espíritu de la Andersen. ¿Cuál es la idea? Bueno,
Obviamente las negras no pueden jugar la apertura española, lo cual ya es una ventaja. Pero además, si juegan tanto la apertura italiana con los colores cambiados como la apertura escocesa con los colores cambiados, ambas son versiones muy inferiores. El peón en A3 es realmente molesto. Así que las negras tienen que resignarse a jugar cosas como la 4 caballos o el ataque Ponciani. Por ejemplo, si acá las negras juegan una escocesa con los colores cambiados, después de la captura del peón en D5, las blancas, en vez de jugar automáticamente el alfil a C4, pueden jugar ¿cómo se llama esto? El ataque en Steinitz. Acá le dan otro nombre. Tienen esta rara costumbre de ponerle nombres distintos a la apertura con los colores cambiados. ¿Cuál es la idea? Que si acá las negras siguen automáticamente la variante Steinitz, después de esta captura, las negras, en este caso, no tienen el salto caballo 5 caballo, que es prácticamente la refutación del ataque Steinitz. O sea, esto es, vamos a ver qué dice el amigo Stockfish. No le impresiona en lo más mínimo a Stockfish esto, pero bueno, pero esto está bien. Esto es en una partida entre humanos, esta es una muy buena posición para jugar. Así que me quedé pensando, ¿se podrá hacer algo parecido, pero contra la defensa rusa? Después de E4, E5, caballo F3, caballo F6, ¿se podrá hacer alguna jugada que le dé la iniciativa a las negras? O sea, las negras pasen a ser las blancas y las blancas pasen a ser las negras, a cambio de tener una jugada ya hecha, un tiempo de ventaja con las blancas. Bueno, veamos la más obvia, A3, y hay un problema con esto. Supongamos que las negras tienen la iniciativa ahora. Supongamos que seguimos la línea principal de la defensa rusa después de estos cambios. El alfil viene a 3 dama, alfil de 6 en este caso. ¿Y cuál es el problema? Que esta es la casilla, no es que el alfil querría venir a alfil B4 y no puede porque está el peón. Alfil 3 dama es la casilla natural del alfil en esta línea. Así que simplemente estamos jugando una defensa rusa con los colores. Da ligera ventaja negra, da el Stockfish. O sea, estamos jugando una defensa rusa. No hemos ganado nada con el avance del peón A. Pero, ¿qué pasa si después de las primeras jugadas de la apertura rusa, qué pasa si jugamos otra jugada con la misma idea? O sea, cederle la iniciativa a las negras a cambio de tener una buena jugada ya hecha, pero no necesariamente esta jugada, que no es buena en la rusa, alguna otra. Bueno, por ejemplo, se ha jugado G3, la han jugado un par de jugadores fuertes, o sea, la idea en sí no es un disparate. Y acá se me ocurrió la posibilidad de jugar H4. ¿Cuál es la idea? Que H5 en el caso de las negras, el peón 2 torre rey a la cuarta casilla, es una jugada que suele ser muy útil en la línea más aguda de la rusa. Por ejemplo, acá un jugador de 1800, voy a mostrar dos partidas mías. Un jugador de 1850 de Elo no se quiso arriesgar, jugó una 4 caballos. Jugamos un estilo escocés y tras alfil C4, peón por, siguió alfil
Alfil de 6, el caballo puede saltar. Fíjense que no necesita estar defendido por el alfil, no necesito por lo tanto avanzar el peón a D3 o a D4. El caballo puede saltar directamente. Las negras se enrocaron, dama H5, H6, dama G6, aprovechando la clavada del peón. Y acá está totalmente perdido. Incluso si hubiera jugado la desesperada que dice Stockfish, que es entregar la dama, no hay mucho más que hacer. Mi rival jugó dama F6 y dama H7 mate. Otra partida contra un rival más fuerte, cerca de un poco menos de 2100. Después de 3 H4, sí me capturó. Jugué un gambito Stafford con los colores cambiados. Y esto es sumamente peligroso, esta línea. Mi rival jugó D6, alfil C4, alfil G4, grave error, caballo por E5, ventaja decisiva. Si las negras capturan, sigue alfil F7, jaque, rey E7, alfil G5, mate. Y si capturan el caballo, alfil F7, jaque, rey E7, alfil G5, rey por F7, dama por dama, ventaja decisiva. Mi rival, obviamente, que repito, era un rival con un buen nivel, vio esto, se dio cuenta que había cometido un error, jugó dama E7, alfil por F7, jaque, rey D8, dama por alfil, dama por caballo, jaque, rey D1, 6-6 dándole un aire al rey, torre E1, dama F6, torre jaque, única, jaque, única, jaque, casi única, jaque, rey A6, alfil C4, jaque y es mate la siguiente. Así que después de E4, E5, caballo F3, caballo F6, H4, creo que es una línea extremadamente peligrosa. Si el rival del jugador de negra no está preparado y nadie va a estar preparado para esto, puede caer en muchas trampas. ¿Estoy diciendo que esto es objetivamente bueno? No, sigue siendo la apertura Superman. Pero creo que se la puede jugar con un mejor plan que no simplemente esto es una apertura de troleo. Creo que puede jugársela con alguna idea estratégica de fondo. Nos estamos viendo, hasta la próxima.